en tu academia en el ciclo virtual, ¿no? Con tu profesor Casilla del curso de literatura. ¿Y qué tema vimos la semana pasada? A ver, muchachos, ¿quién se acuerda? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué tema hemos visto, por favor? A ver, muchachos, ¿en qué nos quedamos? ¿Alguien recuerda por allí? Acá me comentan, sí, profe, nos quedamos en el tema de indigenismo parte 3, la venganza. Muy bien. Es cierto, la semana pasada hablamos de indigenismo y hablamos por tercera vez, ¿no? Del tema de indigenismo. Mira qué interesante esto. Hablamos de indigenismo, la tercera parte. Muy bien. Pero ahora vamos a ver otros temas, ¿no? Ahora vamos a ver otros temas. A ver, a ver. Hoy día vamos a pasar, ay, por cierto, el tema de indigenismo ha sido caserito en admisión. ¿Te das cuenta, no? Yo debo suponer que ustedes, como estudiantes que son, ya han estado revisando las pruebas que han dado el sábado y el domingo, ¿verdad? Yo debo suponer eso, que tú como estudiante que eres, ya has estado resolviendo, ¿no? Resolviendo estos simulacros, estos exámenes de admisión, perdón. Y si lo has revisado, ¿qué habrás notado? Oye, que la mayoría de preguntas, ¿de qué han venido? Han venido de indigenismo. ¿Ya, chicos? La mayoría de preguntas que han venido de indigenismo. Entonces, qué importante es estudiar este tema, el tema de indigenismo. Qué importante, muchachos, qué importante. Muy bien. Entonces, pero ya hemos visto nosotros esos tres temas y ahora pasaremos a otro punto, ¿ya? Pasaremos a otro punto. ¿Qué vamos a ver? A ver, hoy día entramos a otro tema. ¿Y qué tema es? El tema de generación de 50, ¿ya? Es el tema de hoy. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es una generación? ¿No? Esa es la pregunta del tema de hoy. ¿Qué es una generación? ¿Ya? Y tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar del tema de generación. A ver, chicos. Generación, ¿qué es? Ya, escúchame. Generación, ya, generación es un grupo de personas que pueden ser escritores, médicos, abogados, ya. Es un grupo de personas que se han unido por un motivo en común. De repente, algún hecho social, algún hecho histórico, algún hecho político o artístico. Una generación son varias personas que se caracterizan ¿por qué? Escúchame, se caracterizan, ¿ya? Se caracterizan por, ¿ya? Eh, por tener casi la misma edad, ¿ya? Ellos tienen prácticamente casi la misma edad. ¿Y qué más? Mira, tienen casi la misma edad y, ¿ya? Eh, tienen un líder, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es una generación, un grupo de personas que se han reunido por un motivo político, social, artístico, que tienen casi la misma edad y que tienen un líder. Muy bien. Y la pregunta sería, ¿qué pasó en el Perú para que aparezca una generación en los 50? Ojo, cuando hablo de 50, hablo de hace 70 años, o sea, en 1950. ¿Qué pasaba en el Perú en esos años? ¿Ya? Y muchachos, a ver, tenemos que hablar de eso, pues. ¿Qué pasaba en el Perú? ¿Ya? ¿Qué pasaba en el Perú? ¿Qué pasaba en el Perú? Pues un montón de cosas. Primero, lo que pasaba en el Perú, chicos, lo que pasaba en el Perú era que, para empezar, yo te dije, había mucha violencia contra el indígena. No había trabajo, no había educación, había trabajo pero un mal pago. Entonces, chicos, el indígena
vivía en condiciones terribles, ¿ya? Así es, ¿no? No había buena salud, educación peor, ¿no? Se le mataba, le quitaban sus tierras, todo eso ya te conté en los temas anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos de indigenismo. De todo eso ya te hablé, ya de todo eso ya te hablé. ¿Qué hizo el campesino? Bueno, bien práctico, ¿no? Si en el campo hay violencia, si en el campo no hay trabajo, si en el campo lo explotan, pues me voy, pues. Y eso pasó. El campesino se fue, ¿ya? Eso pasó. El campesino se fue. ¿Y se fue a dónde? Bueno, se fue a un lugar en donde supuestamente había lo que él no tenía. Es decir, se fue al campo, ¿ya? Se fue del campo a la ciudad, ¿ya? Eso pasó. El campesino se fue del campo a la ciudad, ¿ya? Pero ¿a qué ciudad se va a ir? Bueno, en especial a Lima, ¿ya? En especial a Lima. Y así, chicos, tenemos esto, ¿no? Eh, tenemos esta migración del campo a la ciudad, ¿no? Del campo a Lima, ¿ya? ¿Por qué a Lima? Porque Lima era una ciudad que se mostraba como una ciudad próspera, una ciudad donde uno podía trabajar, estudiar y progresar, ¿no? Entonces Lima se muestra así, como una ciudad próspera. Y por eso los campesinos van a venir a Lima, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto social de aquel tiempo? ¿Cuál es el hecho más importante del Perú en los 50? El hecho más importante es o son las migraciones campesinas, las migraciones a la ciudad, del campo a la ciudad, ¿ya? Ese es el hecho más importante que se produjo en los 50, ¿ya? Eso fue. Ahora, no faltará pues quien me diga, eh, pero, pero ese es el hecho más importante, claro. Y es tan importante eso, por supuesto, es importantísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Chicos, es tan importante, escúchame bien, es tan importante porque en aquellos años, ya en aquellos años, lo que va a ocurrir es esto. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Escúchame. En aquellos años, ¿ya? Lima va a cambiar, ¿ya? Porque las migraciones campesinas van a provocar que Lima cambie. Porque Lima no era como hoy, pues. Lima era una ciudad pequeña, ¿ya? Lima era una ciudad pequeña. Una ciudad que, bueno, no tenía como hoy tanta población ni tantos distritos, ¿no? Lima era pequeña. Cuando el campesino viene, surgen nuevos distritos, ¿ya? Porque el campesino, ojo, no vienen 10 campesinos, o 50, o 100, vienen miles, ¿ya? Y estos campesinos o provincianos van a querer su casa. Y así es como surgen nuevos distritos, como el Agustino. Nuestro distrito, jóvenes, es un distrito que creció encima de una chacra. O sea, hay que recordar que nuestro distrito no era pues como hoy lo conocemos, ¿no? Creo que la gran mayoría somos de el Agustino, ¿verdad, muchachos? Creo que la gran mayoría somos del Agustino, ¿verdad? Sí, ¿no? Profe, yo sí. Ah, mira, ve. Bueno, yo tengo dos casas, pues. Una en el Agustino y otra en Cercado. Sí, yo me acuerdo que salía de mi casita en Puente Nuevo y me iba al local del APU. Así es. Llegaba en 10 minutos nada más. Así es. Entonces, bueno, los que no son del Agustino deben saber que el Agustino, pues, es un distrito que tiene parte cerro y parte valle, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en el Agustino? Que es un distrito nuevo en sí, es un distrito joven. ¿Quién fundó tu distrito? La verdad, tus abuelitos, ¿no? Nuestros abuelos son los que han fundado el distrito, ¿ya?
Entonces no es un lugar tan antiguo. Ahora, el Agustino, ojo, no es invasión. El Agustino es zona comprada, porque el Agustino le pertenecía a un hacendado, a la familia Ribagüero. Por eso la principal avenida del Agustino es la avenida Ribagüero, ¿ya? Ahora, las partes del cerro, eso sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí de eso no voy a hablar, ¿ya? Ahí sí hay partes que son compradas y otras no. Pero ¿a qué voy también? A que los provincianos, no todos podían comprar su lote. ¿Y por qué digo eso? Porque chicos, comprar un lote cuesta. Y hay campesinos a los cuales les va a ir bien, ¿ya? Hay campesinos a los que les va a ir bien, ¿ya? Vendiendo, trabajando, pero hay campesinos, pues, que no les va bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no les va bien las cosas? Pues ellos, chicos, tienen que hacer algo diferente. Ellos tienen eh, que invadir. Entonces, Lima también se va a llenar de invasiones, ¿ya? Por ejemplo, muchas partes de Villa El Salvador son invasiones. Son personas que no tenían para una casa. ¿Y qué hicieron? Invadieron. Y así poco a poco fueron construyendo su casa, ¿no? Ahorrando dinero, comprando el cemento, comprando, qué sé yo, los fierros, ¿verdad? Los ladrillos, y así fueron construyendo sus casas. Entonces, número uno, hecho importante, migraciones campesinas. Número dos, crecimiento de la ciudad y aparición de nuevos distritos y aparición de las barriadas, ¿ya? Aparición de las barriadas. Ujú. Muy bien. Ahora, es muy probable que en el aula, pues, tengamos compañeros provincianos. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguien de provincia aquí? ¿Mm? ¿Alguien de provincia? ¿Alguien del campo? A ver, ¿alguien aquí, algún alumno, alumna de provincia? Nadie. Profe, yo no. Soy hijo del virrey. Ah, ya, ya. Entonces, puro limeño mazamorrero en esta clase. Muy bien. Pero si tú eres, claro, a eso iba, ¿no? Si tú eres si tú eres limeño, es muy probable que tus padres sean provincianos. O tus padres o tus abuelos, ¿ya? Pero de que tenemos raíz andina, tenemos raíz andina. En otras palabras, ¿qué somos nosotros? Somos los descendientes de los migrantes. Por ejemplo, tú me ves a mí, no sé, acá encercado, con mi vista a la playa, con mi bigote, mi barba, estilo español. Oye, yo soy hijo de serranos legítimos. Soy hijo de andinos. Claro, mis padres eran comedores de tocos, de charqui, de chuño, de cancacho. Y yo mismo lo soy. Así es, muchacho, así es, ¿ya? Entonces, por favor, ya sabes, ¿ah? El tema de hoy tiene que ver con nuestros antepasados, con nuestras familias, ¿no? Cómo han llegado a la ciudad. Ahora, ¿fue fácil para el migrante tomar Lima? ¿Fue fácil llegar a esta ciudad? Ojo, sabiendo del racismo del limeño, del clasismo del limeño, de la discriminación del limeño. Oye, no fue fácil. Chicos, no fue fácil, ¿ya? El provinciano va a sufrir bastante, ¿ya? Va a sufrir bastante. Y todo eso, ¿quién lo va a registrar? Todo eso lo va a registrar, lo van a registrar los escritores, pues, los novelistas, los cuentistas. Ellos van a escribir, ¿ya? Sobre esto, sobre Lima, sus cambios, cómo Lima crece. Pero la mayoría de escritores son limeños, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Como ellos son limeños, de cierta forma se sienten invadidos. ¿Y qué va a ocurrir? Que los limeños no ven con buenos ojos estos cambios sociales. No ven con buenos ojos este crecimiento de Lima, porque piensan que Lima se está volviendo fea. Dicen, uy, ¿qué le pasó a Lima? ¿Dónde está mi Lima?
Ahora Lima ha cambiado, ¿no? Entonces hay esta sensación por parte de los críticos de pensar que Lima se ha vuelto fea, ¿ya? Ahora, eso vamos a verlo en un ratito. Ahora, ¿qué más? También comentarte, también comentarte que en aquel tiempo gobernaba el general Odría. No sé si has escuchado hablar de Odría. A ver, chicos, ¿conocemos a Odría o no? A ver, muchachos. Odría, a ver, ¿por qué es tan famoso Odría? ¿Alguien recuerda Odría? ¿No? ¿Nadie? Claro, Odría es el famoso, claro, era un presidente populista, ¿no, Lavacón? Que mandó a crear varias obras públicas, ¿no? Claro, claro. Entonces, Odría era un presidente que mandó crear varias obras públicas, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Bueno, ten en cuenta algo, Christopher. Le podrán decir populista, pero realmente faltaba en aquel momento obras públicas, hospitales, colegios, y este señor lo hizo. Ahora, ojo, el gobierno de Odría tendrá un montón de corrupción, ¿ya? Pero eso no lo veremos en el 50. ¿Por qué no? Porque los escritores estaban más ocupados en registrar lo que pasaba en la sociedad que por criticar al gobierno, ¿ya? Recién los autores del 60, incluidos Vargas Llosa, ellos recién podrán criticar a Odría, pero en el 50 aún no, ¿sí? Odría gobernaba y Odría mandó construir grandes obras públicas, porque chicos, en aquel tiempo ya se daba educación gratuita. Ojo, la educación gratuita no es algo de siempre, recién es del siglo XX, ¿ya? Entonces, muchachos, Odría tenía que dar educación a los hijos de los migrantes. ¿Y ahora cómo lo va a hacer? ¿En qué colegios? Ya, pues ahí está. Ya, ahora, pues en estos colegios se van a llevar a cabo las clases en colegios nuevos, en las llamadas grandes unidades escolares. Pero bueno, pasemos ahora a otro punto, por favor. A ver, muchachos, ya vimos el contexto social e histórico y ahora vamos a pasar a otro punto, ¿ya? Pasaremos a otro punto. A ver, muchachos, dame un segundo. Concepto, ¿no? Concepto. Si te preguntan qué es Generación de 50, a ver, escúchame. Generación del 50 fue un grupo de escritores peruanos, ¿ya? Fue un grupo de escritores peruanos, tanto poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos, que vivieron los cambios demográficos en la capital. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Es un grupo de escritores peruanos de diferentes tipos, ¿ah? Como te decía, ¿no? Poetas, dramaturgos, narradores, que van a vivir los cambios demográficos, o sea, los cambios poblacionales en la capital, ¿sí? Ellos ven todo esto, cómo Lima crece, cómo Lima cambia, cómo Lima mejora, cómo Lima se expande, ¿no? Ahora, y cuando ven todo esto, usan estos temas para reflexionar sobre Lima, para criticar la situación actual de Lima, ¿ya? Así fue. Muy bien, entonces ya sabemos lo que fue la generación del 50. ¿Ya, chicos? Chicos, un segundo, por favor. Un segundito, por favor, muchachos, un segundito. Muy bien, ahora sí, continuamos. Disculpen la pequeña interrupción. ¿Estamos ahí, no jóvenes? ¿Estamos ahí? A ver, Oli, Oli. Sí, profe. Sí estamos. Ya, genial, genial. Es que yo a veces pregunto si están o no están y como nadie responde, me quedo pensando si estarán ahí o estaré hablando solo. ¿Ya? Pero bueno, veo que están ahí. ¿Ya? Así que continuamos, ¿ya? Continuamos. Muy bien. Pasemos a otro punto. A ver.
Vamos a pasar ahora a las características, ¿ya? ¿Qué caracteriza al tema de hoy? Primero, primero, a ver, la primera característica es el tema de la ciudad, ¿ya? Los autores del 50 van a hablar de la ciudad, de cómo la ciudad se modernizó, de cómo la ciudad cambió. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues a partir de la migración, ¿ya? O sea, no se ve solamente la ciudad porque sí, no, se le vincula a la migración, cómo Lima va cambiando por la migración, ¿ya? Ese es un tema en los 50. ¿Qué más? También tenemos el tema urbano, ¿ya? Se enfatiza el tema urbano. No se habla ya del campo, de eso olvídate. Olvídate del indigenismo, olvídate del indígena, olvídate del campo, peor del hacendado, de eso olvídate, ¿ya? Olvídate totalmente, ¿ya? Ahora vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar de la urbe, la ciudad, y en especial de las barriadas. Tantos cuentos se van a escribir sobre las barriadas, sobre las invasiones, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos. O sea, muchachos, va a haber diferentes aspectos de la realidad, ¿ya? Diferentes aspectos. Muy bien. Me pregunta acá su compañero Alarcón, ¿qué es una barriada? Bueno, una barriada, una barriada es un barrio nuevo, es un barrio joven, es un barrio humilde, ¿no? Es un barrio, un vecindario, tal vez como el tuyo, como el mío, pero tiene que ver con la clase baja, tiene que ver con gente pobre, tiene que ver con migrantes, tiene que ver con limeños marginales, ¿ya? Esa es lo que se va a enfatizar. O sea, cuando uno pone tema urbano, es la ciudad, ¿sí o no? Pero el tema de la ciudad es muy grande. Podría ser Miraflores, o San Isidro, o Barranco, pero eso no importa acá. En el tema del 50 no se va a hablar de la Lima pituca, no, se habla de la Lima pobre, de las barriadas, de los pueblos como el Agustino, la Victoria, Ate, Huaycán, ¿me entiendes? O sea, pueblos de clase baja, ¿ya? Ahora, hay una visión crítica respecto a la ciudad, ¿ya? Una visión crítica. ¿Qué es eso? Que la ciudad es descrita de forma negativa. Por ejemplo, claro, pues te estaba contando esto, ¿no? Que los intelectuales no ven con buenos ojos el crecimiento de Lima. ¿Por qué? Porque piensan que Lima está creciendo de forma incorrecta, de forma desordenada, de forma caótica. Por eso los autores, ¿sabes cómo le llaman a Lima? A Lima le llaman el monstruo del millón de cabezas. Lima, ese monstruo del millón de cabezas. Bueno, esto también implica cierto racismo, ¿no? También cierto maltrato al indígena. ¿Cómo vas a decirle a Lima el monstruo del millón de cabezas? Es como que, es como que el migrante lo ha vuelto un monstruo, ¿no? Ribeiro le llama la gigantesca mandíbula, porque es una ciudad que devora a sus habitantes, ¿no? También. Bueno, hay diferentes críticas a la ciudad. Por ejemplo, Salazar Bondi le decía Lima la horrible, Lima la fea, ¿no? También es otra crítica que se hace a esta ciudad, ¿ya? Ahora, luego, chicos, miren, vemos que no se va a contar historias de toda Lima, sino de la clase baja y la clase media. Ojo, la clase media también. Y alguien me dirá, profe, ¿y por qué la clase media sí? Ah, pues ahí hay mucho que ver, ¿eh? Mira, la clase media también va a ser criticada, ya la clase media. ¿Por qué? La clase media también va a ser tema de hoy. ¿Por qué?
Porque la clase media es una clase que a veces da pena. ¿Y por qué da pena, profe? Porque la clase media es la clase que, que intenta no ser pobre. O sea, la clase media es la que más depende del gobierno, la que más depende de los vaivenes económicos. Y tú sabes muy bien que en el Perú siempre hay problemas económicos. Entonces, siempre estamos sufriendo por qué está pasando acá, qué está ocurriendo, los políticos, la economía. Y Viveiro, por ejemplo, te va a contar eso, cómo la clase media está que intenta no bajar, intenta no empobrecerse más, intenta mantener su estatus, ¿no? Entonces, eso es la clase media, ¿ya? Y eso pasaba en aquel tiempo. Ahora, en narrativa, ¿ya? En narrativa se puede hablar de tres líneas temáticas. ¿Y cuáles son? Son neoindigenismo, ¿ya? Neorealismo y relato fantástico. Esas son las tres líneas que hay, ¿sí? ¿Cuáles son? Neoindigenismo, neorealismo y relato fantástico, ¿ya? ¿Mm? Entonces, a ver chicos, ¿qué es esto? ¿Cómo que neoindigenismo? Ya, si tú lees un cuento y el cuento trata sobre indígenas y su vida personal, de repente en Lima, y cómo les cuesta superar esta migración, es muy probable que sea un cuento neoindigenista. Como recuerda, estamos hoy día en temas del 50. Aquí Argueda sigue vivo, ¿ah? Argueda sigue vivo y sigue publicando. Entonces aparecen los neoindigenistas. Los neoindigenistas se puede entender también como una variante, ¿ya? Una variante de la narrativa del 50. Sí, en efecto, había neoindigenistas, autores que van a seguir escribiendo del indígena, pero ahora aspectos más personales, ya no con el hacendado, tal vez ya no ni en la sierra, sino algo diferente. Luego tenemos el neorealismo. El neorealismo, con su mismo nombre dice, es un nuevo realismo. Hablar de la realidad. ¿Y qué pasaba en Lima? Pobreza, miseria, migración, invasiones. Entonces, el neorealismo no es hablar de la clase alta, sino es hablar de la clase baja y la clase media y cómo están sufriendo por este proceso de modernización. Y por último tenemos el relato fantástico, que tiene que ver más que todo tiene que ver con los escritores que utilizan lo imposible, ¿no? Que hablan de cosas imposibles, cosas fantasiosas. También hubo, sí, también es una vertiente que también hubo en los 50, ¿ya? Ahora, eh, sí, el tema de la migración es muy importante. Es un fenómeno mundial, no es solamente algo peruano, es algo de todo el mundo. Y lamentablemente, pues, esto lleva a la xenofobia, ¿no? Al miedo al extranjero, al rechazo al extranjero, ¿no? Los limeños somos recontra también sinvergüenzas, pues. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, rechazamos la migración de Venezuela al Perú cuando Lima es una ciudad migrante, pues, o sea, es algo bien gracioso, ¿no? Y también indignante, ¿no? Entonces, hoy día estamos hablando de esto, hablamos de la migración, ¿ya? De la migración. Muy bien, muchachos, ya tenemos el tema de la migración y ahora pasamos a otro punto. ¿Quiénes son los representantes del 50? A ver, ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos a, tenemos a Enrique Congrais Martín. ¿Ya? Este autor es un representante de la generación del 50. ¿Por qué? A ver, porque este autor fue el primero en abordar el tema de las barriadas, ¿ya? Este autor fue el primero en abordar el tema de las barriadas.
Es autor, por ejemplo, de Lima, Hora Cero, ¿sí? En este libro, Lima, Hora Cero, este autor habla bastante de las barriadas, ¿ya? Bastante de las barriadas, de los pueblos jóvenes, las invasiones, ¿ya? Es el primer libro que trata de estos temas, el tema de las barriadas. Ahora, en este libro, llamado Lima, Hora Cero, hay un famoso cuento, el cuento llamado El niño de junto al cielo. El niño de junto al cielo es uno de los primeros cuentos, ya uno de los primeros cuentos que trata de migrantes, ¿ya? Y trata de un provinciano que viene a Lima y trata cómo se le recibe en Lima a este niño. De repente lo has leído. ¿Lo has leído o no? A ver, chicos, ¿lo han leído o no? El niño de junto al cielo. ¿No? Es un cuento, ya que si no lo has leído, te recomiendo leerlo. Y es más, es un cuento que tiene que ver bastante con nuestro distrito, porque se ambienta en nuestro distrito, ¿ya? Se ambienta en nuestro distrito, ¿ya? Se llama El niño de junto al cielo. Ahora, el niño de junto al cielo, ¿de qué trata? Trata, ¿ya? De un niño provinciano llamado Esteban, ¿ya? Este niño vive en la ciudad de Tarma, ¿ya? Este niño vive en Tarma y vive con su mamá, ¿ya? Vive con su mamá y vive con su mamá vive, ¿ya? Y este niño tiene un tío que se ha ido a Lima. Y bueno, pues este tío le envía varias cartas, ¿no? Le envía varias cartas y le dice, sobrino, Lima es grande, Lima es bonita, hay muchos parques hermosos. Y cuando Esteban lee esto, Esteban dice, wow, qué bonito debe ser Lima, me gustaría ir a Lima, conocer esta ciudad, ¿no? Y un día el tío le cuenta algo, le cuenta que Lima está creciendo bastante y que Lima se está volviendo un monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no? Entonces, este niño pues se asusta un poco, ¿no? ¿Cómo es posible que Lima se haya vuelto un monstruo, ¿no? De 1 millón de cabezas, ¿no? Es algo sorprendente para este niño. Se queda pensando, ¿cómo será un monstruo de 1 millón de cabezas? Y en eso, muchachos, pues sabemos que, que la mamá le cuenta algo a este hijo. Le dice, hijo, nos vamos para Lima. Y este chiquillo, pues, en lugar de asustarse, pues se emociona, ¿no? Y dice, su mamá, está bien, vámonos para Lima. Pero ahí le pregunta algo más, ¿no? Le dice, mamá, y por cierto, ¿cómo es Lima, no? Cuéntame, ¿cómo es Lima? ¿Es grande? ¿Es bonita? ¿Cómo es? Le dice, ¿no? Y la madre, pues, le dice, bueno, ya verás. Y le pregunta, ¿y a dónde vamos, mamá? ¿A Miraflores? ¿A Barranco? ¿A San Isidro? Cuéntame, ¿a dónde vamos a vivir? Y la madre le dice, hijo, nos vamos a El Agustino, ¿no? Y el niño, ¿qué? ¿El Agustino? ¿Y qué es eso, mamá? Ya vas a ver, le dice, ¿no? Y así es como se van a Lima y se van al Agustín, ¿ya? Entonces, el niño de Junto al Cielo trata de eso, trata de un niño, ¿ya? Trata de un niño eh, que se muda a Lima, pero ¿a dónde? Al Agustino. Pero ¿por qué se llama el cuento El niño de Junto al Cielo? Es por un motivo, ¿ah? Es porque este niño vive en la punta del cerro, en la punta. Y como vive en la punta, él dice, yo vivo junto al cielo, porque vivo en la punta. ¿No? Es algo bien,
Bien alucinante, ¿no? ¿Cómo es que el niño dice eso, no? Yo vivo junto al cielo. Bueno, el asunto es que este niño baja a jugar a la ciudad, tiene emoción de saber cómo será Lima, ¿no? Y cuando baja a jugar a Lima, pues se encuentra en el piso un billete de 10 soles, ¿no? De eso trata eh, este cuento, ¿no? De un niño que se encuentra plata y cómo intenta vivir en esta ciudad, ¿no? Cómo intenta vivir en esta ciudad. ¿Ya, muchachos? De eso trata este cuento. Ujú. Muy bien. Pasemos ahora a otro punto, por favor. A ver, chicos. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, a ver. Tenemos al autor Sebastián Salazar Bondi. Sebastián Salazar Bondi es otro gran autor peruano, ¿ya? Otro gran autor peruano, el autor de Lima la Horrible, ¿ya? El autor de Lima la Horrible, que es un libro de ensayos, ¿ya? No es un cuento, ¿ya? Es un libro de ensayos, donde este autor reflexiona sobre la ciudad. Uh-huh. Luego tenemos a otro autor muy importante llamado Osvaldo Reynoso, ¿ya? Osvaldo Reynoso es un autor, ¿ya? Un autor peruano, ¿ya? Un autor peruano, el primero en escribir sobre el pandillaje, ¿ya? El primero en escribir sobre el pandillaje. Eh, este autor, este autor eh, escribió pues un libro llamado Los Inocentes, ya es un famoso libro, ya llamado Los Inocentes, eh, y este libro pues tiene un título que tal vez no parecía tan vendedor, por eso su editor, el editor de Reynoso, llamado Manuel Escorza, le dijo, ¿por qué no le cambias el título? Cámbiale Lima en Rock. Por eso este libro se publicó con dos títulos, como Los Inocentes y como Lima en Rock, ¿ya? Es un libro muy interesante porque te cuenta los orígenes de los pandilleros en Lima, ¿no? Y bueno, cómo era un pandillero en aquel tiempo, cómo era un pandillero en los 50. Pues no era como el de hoy, pues. Para comenzar, no escuchaba reggaetón. El pandillero limeño de hace 70 años escuchaba rock. Esa era su música, ¿ya? El rock. Y bueno, te cuentan eso, ¿no? Cómo se oía el rock, cómo vestían antes los pandilleros. Muy, muy interesante realmente este libro de Reynoso. Otro autor, mejor dicho, es Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Zabaleta es el autor de La Boca del Lobo, ¿ya? Es el autor de La Boca del Lobo y autor de diferentes obras más. Zabaleta introdujo las nuevas técnicas literarias, o sea, él fue el primer autor que utilizó las nuevas técnicas. Por ejemplo, el monólogo interior, el flashback, entre otros libros, ¿ya? Y luego tenemos a Heliodoro Vargas Vicuña. Heliodoro Vargas Vicuña es el autor de Ñawin, ¿ya, chicos? El autor de Ñawin. Este autor era neoindigenista, al igual que lo es Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Ambos son autores neoindigenistas. Muy bien, autor de Ñawin, ya como te dije. Y bueno, muchachos, ahí está. Ahí están los autores de hoy, ¿no? Pero de todos ellos vamos a hablar más de uno. ¿De quién? El autor del cual vamos a hablar más es Ribeiro, ¿ya? Entonces, el autor de hoy es Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Él es el autor de hoy. Ribeiro, muchachos, muchachas, nació en Lima en 1929,
y murió en 1994, ¿ya? Sabemos que fue limeño, de clase media, sabemos que estudió en la Católica, él estudió Derecho y también Literatura en San Marcos, ¿ya? Ahora, Ribeiro quería ser escritor, ¿sí? Pero Lima no le daba las condiciones. Él planteaba que si se quedaba aquí, no iba a poder escribir lo que él quería. Por eso este autor prefirió irse, ¿sí? Ribeiro se fue del Perú a Francia, ¿ya? Así es. Y este autor prácticamente va a vivir toda su vida en Francia, ¿ya? Aquí me comenta Mel, profe, el señor Ribeiro tiene pinta de Sugar Daddy. ¿Por qué lo dices? ¿Que te parece muy guapo? ¿O te parece alguien con plata, tal vez? Profe, me parece muy guapo, profe. Bueno, Ribeiro, bueno, tal vez era atractivo, como tú dices, pero no era un hombre con mucho dinero. Sí es cierto que era en el Perú de clase media, sí es cierto que estudió en la Católica, ¿ya? Pero no fue un autor con mucho dinero. Cuando fue a Francia, incluso pasó muchas penurias económicas, ¿ya? Este autor pasó muchas penurias económicas, así es. Fue muy pobre, incluso llegó a mendigar este autor para poder comer, para poder vivir, ¿ya? Ahora, este autor vivió en Europa muchos años, en especial en París. Trabajó como periodista, como traductor, como escritor y recibió varios premios. ¿Ah? Por ejemplo, recibió el Premio Nacional de Literatura en el año de 1983. ¿Ya? Recibió el Premio Nacional de Literatura en el 83. Y sabemos que también recibió el Premio Nacional de Cultura, ¿ya? Y también ganó el Premio Internacional Juan Rulfo. Los premios son importantes. ¿Por qué? Porque de cierta forma, pues, respaldan a un escritor, ¿no? Pero ojo, tampoco son todos. Ribeiro no ganó tantos premios, pero sí ganó, mira, tuvo su reconocimiento en vida, ¿ya? Lamentablemente, muchachos, Ribeiro nos va a dejar muy pronto, ¿ya? Sí, muy pronto nos va a dejar Ribeiro, muy pronto. ¿De qué hablo? Es que Ribeiro se muere en el 94 y era para que, que llegue hasta el 2000 o 2010, ¿no? Este autor nos deja muy pronto debido a que tuvo una vida algo desordenada y una vida muy vinculada a ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertas drogas autorizadas, ¿sí? Ribeiro, por ejemplo, sabemos que era adicto al cigarrillo, ¿ya? Era un autor adicto al cigarrillo, fumaba demasiado, era un fumador empedernido, Ribeiro. ¿Ya, chicos? Así así es, chicos. Ribeiro era un autor muy vinculado al cigarrillo, ¿ya? Al cigarrillo. Ujú. Muy bien. Y bueno, lamentablemente esto lo mata, ¿no? Sí, a Ribeiro lo mata su adicción. Al final, pues le dio cáncer a los pulmones, al esófago, a la lengua, al estómago. Estuvo internado, chicos, muchas veces, ¿no? Así es, estuvo internado Ribeiro muchas veces, ¿ya, chicos? Así es. Muy bien. Sigamos, por favor. Acá me están comentando algo por interno. Profe, ¿tuvo familia Ribeiro? Esa, Mel, y está buscando seguro al hijo ya. Ay, Mel, te pasaste, ¿ya? Ribeiro tuvo familia. Bueno, tuvo en Europa varias parejas, ¿ya? Y sabemos que en Lima también tuvo una esposa y tiene un hijo, ¿ya? Tiene un hijo. Sí, tuvo familia, ¿ya? Tuvo familia, tuvo el tiempo para tener familia. Ahora, Ribeiro, ¿por qué lo estudiamos hoy? Bueno, porque es uno de los grandes cuentistas peruanos de todos los tiempos, ¿no?
un gran cuentista peruano, ya, gran cuentista, así es. Tal vez es el mejor cuentista peruano que hay, ya chicos, de eso no hay duda, ya, el mejor cuentista peruano. Ahora, aquí tenemos, por si acaso, las obras de Ribeiro. Ribeiro escribió novelas, ¿ya? Ribeiro escribió novelas, pero la verdad es que no fue su fuerte. Me refiero a que no tiene tampoco tantas novelas. Ribeiro solamente escribió 3 novelas. ¿Y cuáles son? Crónica de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia, ¿ya? Ahí tenemos las novelas de este autor. Otra vez, ¿cuáles son? Crónica de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia. Estas son las 3 novelas de este autor, ¿ya? Las 3 novelas. Ahora, ¿qué más? Luego tenemos cuentos, y eso sí es el fuerte de este autor, ¿no? Su fuerte son los cuentos, ¿ya? Este autor escribió muchísimos cuentos, en toda su vida escribió cuentos, ¿ya? Y publicó varias entregas de cuentos, pero en el año de 1994, ya en el 94, este autor es como que reunió todos sus cuentos bajo el mismo nombre, ¿ya? Bajo el mismo nombre. ¿Y cuáles son y cómo los publicó? Reunió todos sus cuentos y los publicó bajo el nombre de La Palabra del Mudo, ¿ya? Entonces, muchachos, ese es el nombre de sus cuentos completos, ¿ya? La Palabra del Mudo. Ahora, también comentarte, también comentarte que, que sus cuentos, ya, que sus cuentos son muchos. O sea, este libro no es un libro pequeño de 100 páginas, no, tiene un promedio de 1000 páginas. Por eso, cuando apareció este libro, ya, cuando apareció este libro se publicó en 4 tomos. Ya La Palabra del Mudo se publicó en 4 tomos, aunque el día de hoy ya se puede encontrar en un solo tomo. ¿Ya? El día de hoy se puede encontrar en un solo tomo. ¿Ya, chicos? Así es, ¿ya? Así es. Muy bien. Pasemos ahora a otro punto. Pasemos a otro punto. ¿Qué libros de cuentos tiene Ribeiro? Por ejemplo, tiene Los gallinazos sin plumas, Las botellas y los hombres, El próximo mes me nivelo, Silvio en el Rosedal y Solo para fumadores, ¿ya? Ahí tenemos algunos libros de cuentos. Estos libros se encuentran dentro de La Palabra del Mudo, ¿ya? Así es, muchachos, dentro de La Palabra del Mudo. Ujú. Ahora, ¿qué más? También decirte que tenemos este libro, mira, La Tentación del Fracaso. ¿Y qué es este libro? Este libro es el diario íntimo de Ribeiro. Si tú quieres saber quién fue Ribeiro, qué escribió, de qué trata su obra, por qué se fue a Europa, por qué fumaba tanto, por qué regresó al Perú antes de morir, este es un libro para fans, ¿no? Si quieres saber todo esto de Ribeiro, léete La Tentación del Fracaso. ¿Ya, chicos? Así es, léete La Tentación del Fracaso. Muy bien, pasemos a otro punto. Ahora, aquí me están preguntando algo. Profe, ¿solo para fumadores es literal? ¿Para los que fuman? La verdad, Mel, todos pueden leer ese cuento, obviamente, pero si uno es fumador, o sea, si uno sufre de este mal, se va a sentir más identificado con el cuento, ¿ya? Con eso no te estoy diciendo que fumes, no. Lo que te digo es que si alguien es un fumador,
y lee este cuento, se va a sentir muy identificado y va a comprender varias cosas. ¿Ya? Así es. Ujú. Muy bien. Pasemos a otro punto. A ver, chicos, pasemos a otro punto. ¿Ya? Eh, luego, mira, ve, luego, aquí tenemos las características de los cuentos de Ribeiro. Número 1. Recuerda, los cuentos de Ribeiro se reunieron bajo un mismo título. ¿Qué título es? La palabra del mudo. El autor, antes de morir, decidió reunir sus cuentos bajo este título. ¿Ya? ¿Qué título es? La palabra del mudo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más decirte? Decirte que estos cuentos, ¿ya? ¿Por qué el autor los llamó así? ¿Por qué les llamó la palabra del mudo? Los llamó así, muchachos, los llamó así porque este autor pensaba que con sus cuentos, ¿ya? Con sus cuentos devolvía, ¿ya? Devolvía la voz a los pobres, devolvía la voz a los marginales. Eso pensaba este autor, ¿ya? Que con sus cuentos devolvía la voz a los migrantes, a los pobres, a los marginales, ¿ya? Con sus cuentos. Muy bien. Entonces, su libro, que se llama La palabra del mudo, también podría llamarse La voz de los pobres o La voz de los abandonados, ¿me entienden? O sea, es un libro metafórico. Hay gente que se ríe, pues, profe, ¿por qué no le puso La mirada del ciego? No, pues, no es broma, o sea, no es un título que tiene como fin burlarse, sino es un título que tiene como fin ser metafórico, ¿no? Y el mismo autor dijo eso. El mismo autor dijo, yo quiero, ¿no? Yo quiero que mi obra, ya quiero que mi libro sea visto así. Que mi intención fue devolverle la voz a los pobres. Que la gente pobre pueda contar sus penas. ¿Ya? Ahora, los cuentos de Viveiro, muchachos, los cuentos de Viveiro no son pues cuentos, ¿cómo te digo? No son cuentos complejos, no son cuentos difíciles, ¿ya? Así es, ¿ya chicos? No son cuentos difíciles. Si tú lees a Ribeiro, vas a comprenderlo todito, ¿ya? Se le entiende rápidamente lo que dice. O sea, no es complejo. Es más, muchos dicen que este autor escribe como un autor del siglo XIX, ¿ya? Y eso es muy, muy interesante, ¿ya? Porque Ribeiro sería un autor que escribe como en el siglo XIX, pero que publica en el siglo XX, ¿no? Sí, él, por ejemplo, usa la narración lineal, ¿ya? Él usa la narración lineal, ¿ya? Y sabemos que este autor usa la narración lineal y sabemos que no tiene tantas técnicas complejas, ¿ya? Sus técnicas pueden comprenderse, chicos, se puede comprender. Ujú. Muy bien. Ahora pasemos a otro punto, ¿ya? Pasemos a otro punto. Su temática. Su temática es costeña. La temática es urbana. Él te va a hablar bastante de la urbe, bastante de la costa, pero no es exclusivo. O sea, no es que solo hable de la costa o de la urbe, no. También tiene cuentos indígenas, cuentos de la sierra, de la selva, también, ¿ya? Ahora, un dato que es muy importante en Ribeiro es que sus personajes son marginales, ¿ya? Sus personajes son marginales. O sea, sus personajes son gente pobre, gente de clase media o gente de clase baja, ¿ya? Así es. Ahora, ¿qué más decirte? Ribeiro es un autor cuyo narrador tiene una actitud escéptica en relación al entorno social. O sea, el narrador de Ribeiro es un narrador escéptico, que luego de mostrarte una realidad
horrible, te da a entender que no hay un progreso, que no hay una mejora, ¿ya? Hay mucho escepticismo en la narrativa de Ribeiro, ¿ya chicos? Mucho escepticismo, así es. Ahora, Ribeiro en sus cuentos te muestra dos mundos, ¿ya? ¿Qué mundos? Te muestra el mundo oficial y el mundo marginal. ¿Qué es el mundo marginal? El mundo marginal es donde viven los personajes de Ribeiro. ¿Y el mundo oficial qué es? Es el mundo a donde todos quieren llegar, ¿ya? Es el mundo a donde todos quieren llegar. No confundir mundo marginal con mundo oficial, ¿ya? No es igual. Muy bien. La mayoría de personajes de Ribeiro quieren llegar a un mundo oficial, pero obviamente no podrá, ¿ya? No podrá. Luego tenemos, a ver, luego tenemos aquí que los personajes de Ribeiro son personajes frustrados, personajes fracasados, que ven a otros triunfar y cómo ellos no triunfan, ¿ya? Eso pasa aquí, ¿ya chicos? Eso pasa aquí. Muy bien. Y también contarte eh, que Ribeiro escribió muchos cuentos. Aquí tenemos algunos, ¿ya? Estos son los cuentos más conocidos de Ribeiro. Por ejemplo, tenemos Los gallinazos sin plumas. Tenemos Al pie del acantilado. Tenemos Los merengues. Tenemos Alienación. Solo para fumadores. Silvio en el Rosedal. La insignia y también Doblaje. Ya, esos son algunos cuentos de Ribeiro. Ya, chicos, algunos cuentos de este autor. Muy bien, qué bacán. Ahí tenemos los cuentos de Ribeiro, ¿ya? Ahora, contarte algo más. De todos estos cuentos, el que te piden para postular, ¿cuál es? Es este. Mira, el que te piden para postular es el cuento Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Este cuento es muy importante, ¿ya? Es uno de los cuentos más conocidos del Perú, ¿ya chicos? Un cuento muy conocido. ¿Lo conoces? ¿Te lo han contado? ¿Te lo han leído? A ver, chicos, ¿llegaste a leerlo en tu colegio o nada que ver? Profe, en mi colegio lo actuamos. Profe, yo he visto hasta la película, ¿ya? Profe, lo actuaron, pero lo actuaron feo, ¿ya? Profe, sí lo he leído, ¿ya? Bacán, bacán. Que Evelyn, ¿no lo has leído, Evelyn? Te pasaste, ¿ya? Te me caíste, Evelyn, te me caíste. Tienes que leerlo, pues, Evelyn. Ujú. No sé, hay una maldición, ¿ah? Al que no ha leído este cuento va a engordar en diciembre. Eso la gente dice. Así es, ya sabes. Profe, yo sí lo he leído. Muy bien, Sareli, muy bien. Bueno, así es. Y ahora, chicos, vamos a explicarles este cuento, ¿ya? Este cuento, ya, este cuento, ¿de qué trata? A ver, chicos, vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿De qué trata este cuento? Este cuento trata de dos niños, ¿ya? Este cuento trata de dos niños que se levantan muy temprano, ¿ya? No se dice a qué hora, ¿ya? No se dice a qué hora, pero se levantan muy temprano. Debe ser las 5 de la mañana, más o menos, ¿ya? Debe ser las 5, más o menos, ¿ya? 5:30. Se levantan muy temprano antes de que Lima amanezca. O sea, la ciudad está dormida, ¿ya? Y a esa hora los niños se levantan
Y tienen que ir por la calle, pues. Tienen que ir por la calle haciendo ¿qué? Estos niños van con dos cubetas, ¿ya? Estos niños van con dos cubetas, van por la calle y no van por cualquier barrio, van por barrios donde la gente tiene en la calle cubetas. O sea, son barrios de clase media o clase alta, ¿ya? Y estos niños se van por estos barrios de clase media, de clase alta, ¿y sabes qué hacen? Lo que hacen es voltear de estos baldes, ¿ya? Y buscan cualquier cosa que sea comestible, ¿ya? Eso hacen. Buscan algo que sea comestible, algo que puedan llevarse a la boca, ¿ya? Eso buscan estos niños. Pero no es solamente para ellos, buscan aparte comida para otra persona más. O sea, la principal función de estos niños es buscar comida para un chancho, ¿ya? Para ellos, bueno, si encuentran algo bueno, ¿no? Pero en especial es comida para un chancho. Los niños deben buscar frutas podridas, verduras en mal estado, cualquier cosa que el chancho pueda comer, porque el chancho come lo que hay, ¿ya? Entonces, los niños tienen que apurarse, pues, tienen que apurarse en encontrar, en voltear las cubetas. ¿Por qué? Porque si los niños demoran mucho, ya va a ocurrir algo, que va a llegar el camión de la baja policía, ¿ya? Y el camión de la baja policía, o sea, la baja policía no es la policía, son los basureros, ¿ya? En aquel tiempo le decían así, luego le cambian el nombre por motivos obvios. Entonces, chicos, tienen que darse prisa, pues, ¿ya? Se tienen que dar prisa, ¿ya? Se tienen que dar prisa para poder encontrar las comidas para el chancho, ¿ya? Si los niños no se apuran, lamentablemente, pues todo va a salir mal, ¿no? Lamentablemente va a haber problemas, ¿ya? Entonces, chicos, los niños se apuran y una vez con las cubetas llenas, los niños, ¿qué hacen? Una vez con las cubetas llenas, los niños tienen que retornar a casa. En casa, los niños viven con su abuelo. Ojo que en el libro es su abuelo. Y te digo eso porque eh, como te decía, eh, hay una película. Y en la película no hay abuelo, sino que hay otra cosa. Hay eh, abuela, ¿ya, chicos? Pero es un abuelo, ya es un abuelo. Bueno, el asunto es que este abuelo se llama Don Santos. Y Don Santos es un abuelo malo, un abuelo cruel, un abuelo, pues, ¿cómo te digo? Un abuelo que no cuida a sus nietos, ¿no? Lo que le importa mucho a este abuelo, más que sus nietos, es el chancho. Su vida gira en torno a este chancho, ¿ya? Entonces, muchachos, te narran esto, ¿no? Te narran cómo hay un abuelo, ¿ya? Hay un abuelo que vive con los dos niños y los obliga a buscar comida para el chancho. Y la pregunta es, ¿por qué quiere alimentar tanto a este chancho? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué desea tanto alimentar a este chancho? Y bueno, hay una verdad, ¿no? La verdad es que la idea es vender al chancho. Eso quieren, ¿no? Quieren vender al chancho. Así es. Ya tú sabes, pues, que en el Perú se vende los chanchos también, ¿no? Hay chanchos en los basureros, ¿no? Hay todo tipo de animalito, pues también tú ya sabrás eso, ¿no? Hay todo tipo de animalito. Bueno, entonces, pues, el abuelo tiene esa misión, pues, engordar a su chancho, porque mientras más gordo esté, más van a pedir por él, más podrán conseguir en cuanto a dinero, ¿ya? Entonces, el abuelo les dice, niños, tienen que esforzarse más, ¿no? Aún les falta más para poder
vender a nuestro chanchito. Eso le dice, eso dice pues el abuelo a los niños. Y los manda a traer más comida y a buscar más alimento a sus nietos, ¿ya? Ahora, ¿qué más ocurre? Que un día de estos llega a la casa un señor de blanco, ¿no? Este señor analiza al chanchito, lo examina y da una conclusión. ¿Cuál es? La conclusión es que a este chanchito ya le falta poco, ¿ya? La conclusión es que al chanchito le falta poco. Bueno, no se dice en la historia, ¿no? Pero falta poco para matarlo. O sea, hay que engordarlo un poquito más, ¿ya? Si lo engordamos un poquito más, pues ya está listo Pascualito. Ahora, los niños reclaman que no hay más comida. O sea, eh, eh, y el abuelo les dice que deben ir entonces a otro lugar, ¿ya? Tienen que ir a otro lugar, ¿ya? Eh, ¿A dónde? Y los lleva a un muladar, que es un lugar en donde los camiones botan la basura, ¿no? O sea, los manda a los niños, ¿ya? Los manda al lugar en donde se bota la basura. Y es un lugar, pues, muchachos, un lugar feo, pues, lleno de perros sarnosos, gallinazos, de ratas. O sea, un lugar realmente horrible, lleno de enfermedades, de un montón de riesgos. Y en esta historia, ya, te cuentan, ¿no? Cómo los niños van, cómo van a este muladar, cómo se meten en la basura, ¿no? Entonces los niños van ahí, bueno, obviamente van a encontrar basura, obviamente van a llenar las cubetas y van a volver a la casa, al corralón, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué ocurre? Ocurre que estos niños, ya, estos niños van a volver a la casa y se va a alegrar mucho el abuelo, ya, se va a alegrar bastante el abuelo. O sea, el abuelo va a estar feliz, ¿no? O sea, wow, ¿no? Va a estar contento el abuelo. Ahora, este abuelo ya les dice, hay que repetir esto siquiera a la semana 2 o 3 veces para que pueda Pascualito comer más, ¿ya? Eso dice, ¿ya? Eh, entonces, muchachos, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que, ocurre que eh, eh, los niños tienen que ir, pues, ¿ya? Ahora, en uno de esos días ocurre algo. ¿Qué ocurre, chicos? Ocurre, ocurre que, eh, ocurre que Efraín estaba con su hermano buscando basura y en eso ya, en eso pisa un vidrio y ¿qué ocurre? Que se corta el pie, ya, eso ocurre, ya, que se corta el pie. Entonces, muchachos, se corta el pie, pues. Se corta el pie este niño y su pie se le va a hinchar, ¿ya? Se le va a infectar y va a tener fiebre. Y por eso el niño ya no podrá ir a buscar basura, ¿ya? El abuelo se va a molestar con su nieto. ¿Cómo es posible que no vaya? Pero Enrique plantea que él va a ir solo, pues si no puede ir su hermano, él va a ir solo, ¿ya? Él va a ir solo. Ahora, ujú, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? También sabemos, chicos, también sabemos eh, eh, que Enrique, yendo solo al basural, ya va a encontrar a un perrito, ¿sí? Un perrito chusco al que le pone el nombre de Pedro, ya ese nombre le pone, ¿no? El nombre de Pedro y lo lleva a su casa. Pedrito es un perrito chusquito, ¿ya? Y cuando el abuelo ve el perrito, pues se molesta. Dice, ¿cómo es posible este perrito aquí?
este perrito no puede ser, de lo peor, no lo quiero, ¿no? El abuelo bota al perrito, pero Enrique dice que el perrito es bueno, que tiene buen olfato, que ayuda a encontrar comida, ¿no? Y así es como el abuelo lo acepta por eso, ¿ya? Ahora, Enrique y el perrito van a ir por la basura. Efraín no puede pararse, al menos el perrito Pedro le alegra, y así todo está bien, ya todo está bien, muchachos, todo va bien, hasta que lamentablemente Enrique también se va a enfermar, ya. De tanto ir, de tanto ir, chicos, ya, de tanto ir a este basural en la madrugada trabajando, pues también se va a enfermar, ya. Se va a enfermar y también tendrá fiebre, comenzará a estornudar este niño. Ahora, el abuelo no sabe qué hacer. O sea, realmente no sabe qué hacer. Ya, el abuelo no sabe qué hacer, está muy preocupado, ya está muy preocupado por, por su chancho, porque el chancho no tiene que comer y él piensa, ¿y ahora qué va a comer mi chancho? ¿No? Y realmente el abuelo está desesperado. Aparte que cuando un chancho no come, el chancho gruñe y cuando gruñe, pues hace bulla. Y los vecinos ya han ido a quejarse, ¿no? O sea, vecino, por favor, su chancho hace mucha bulla, ¿no? Y este abuelo les dice, niños, tienen que ir urgente a traer basura, porque si no van, Pascualito puede volverse loco. Él requiere comer, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué ocurre? Ocurre que, que estos niños, ¿ya? No pueden pararse. Y ese día nadie irá por comida para Pascual. Pero el abuelo, ya, el abuelo se pone pues furioso. No les da de comer para empezar a sus nietos, ¿no? Y pues no sabe qué hacer este abuelo. Ahora, totalmente desesperado, el abuelo se pone de pie, ¿ya? El abuelo se pone de pie y el abuelo dice, ya, yo voy a ir. Si ustedes no quieren ir, pues yo voy, ¿ya, chicos? Y así es como este abuelo ya decide ponerse su pata de palo e ir, pues, ya, ¿ya, chicos? Y este abuelo va a buscar basura, pero no llega realmente muy lejos. Como tiene pata de palo, no puede caminar tanto, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que el abuelo va a volver cansado, adolorido, furioso, ¿ya? Y pues realmente mal, ¿no? O sea, el abuelo vuelve furioso. ¿Y sabes qué hace? Agarra un palo, agarra un palo y los comienza a golpear a los niños. Ya los golpea, pero de forma tremenda. Y les dice, pónganse de pie, gallinazos sin plumas, pónganse de pie. Y ahí es, ¿no? Ahí es cuando les llama gallinazos sin plumas, ¿no? ¿Por qué les llama así? Porque son como los gallinazos, solo que sin plumas. Porque tú sabrás que los gallinazos, pues, ellos, pues, tú sabrás que ellos viven de la basura, ¿no? Así que estos niños, pues, también viven de la carroña, de la basura. Y bueno, pues les pega tanto que uno de ellos se va a poner de pie. ¿Quién? Enrique. Y le dice, abuelo, ya no pegues a Efraín, yo voy a ir a traer basura. Y así es, chicos, como se pone de pie, eh, Enrique, agarra las cubetas y estaba yendo por la basura, ya, todo estaba bien, estaba yendo por la basura. ¿Y qué pasó? Pasó que, chicos, pasó que eh, estaba yendo con Pedrito, con el perrito.
¿ya? Estaba yendo con el perrito y le dice, no, no, Pedrito, tú quédate y cuida al abuelo, le dice. Y bueno, pues el perrito, ¿qué hace? Pues da media vuelta y regresa a casa. Y el niño, pues se va a traer basura, ¿no? Demora un tiempito y cuando regresa al corralón, ¿ya? Cuando regresa al corralón, pues ya no hay bulla. Pascual ya no gruñe, Pedrito ya no ladra. O sea, y el abuelo está en el fondo del corralón, en el chiquero, viendo al chancho. Y Enrique pues no entiende bien qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Por qué no responden, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y Enrique se bulla y dice, ya llegué, dice él, ¿no? Abuelo, ya llegué. Pero el abuelo no voltea, solo está viendo la comida, está viendo lo que hace Pascual. Ahí ya el niño comienza a sospechar, ¿no? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está haciendo Pascual? Y en eso se oye una voz, ¿ya? Se oye una voz desde adentro de uno de los cuartos, y es Efraín, quien le dice, Enrique, Enrique, le dice, el abuelo, Pedro, Pedro. Y ahí es cuando lo comprende todo. Y Enrique va corriendo al fondo y ve cómo Pascual se está comiendo a Pedro. Es más, ya no hay Pedro, ya no hay Pedro. Entonces, muchachos, ¿qué ocurre? Que el niño pues llora, ¿no? Llora porque se han comido su mascota, se han comido a su perrito, ¿no? Y este niño pues ya no sabe qué hacer, ¿no? El niño llora, le reclama a su abuelo, pero su abuelo, en lugar de comprenderlo, pues lo golpea, le mete un manazo y le hace caer de espaldas, ¿no? Le hace caer de espaldas. Y el niño se cae. El niño está pues allí en el piso y en eso ve que cerca de él hay un palo ensangrentado. Agarra el palo y con el palo golpea al abuelo. Le da un golpe en la cara y el abuelo cae de espaldas al chiquero. Y ahí es cuando el niño corre por su hermano y le dice, vámonos, vámonos. ¿Pero a dónde? Responde su hermano, ¿no? Y él dice, no importa a dónde, pero vamos. ¿Ya? Y la obra acaba cuando ambos hermanos salen del corralón. ¿Ya? Ambos hermanos salen del corralón e intentan escapar de allí. Y intentan ir a Lima, pero Lima se ha despertado ya y Lima parece una gigantesca mandíbula que está a punto de devorarlos, ¿ya? Y de eso trata rápidamente este cuento, ¿ya, muchachos? Ahora, este cuento tiene como tema la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso, ¿ya? En otros libros dirá el tema es la explotación infantil. Ahora, este cuento refleja la miseria humana, ¿no? Claro, refleja la explotación de un abuelo, de un familiar que sacrifica a sus nietos, que oprime a sus nietos, ¿ya? Ujú. Bueno, sigamos. ¿Qué más? También se ve al cerdo como una metáfora, ¿ya? El cerdo pascual es una metáfora que tendría doble significado, ¿ya? Entonces, entonces, ¿cuáles son los significados de este cerdo? Número uno, Pascual simboliza el desarrollo económico. ¿Por qué? Si venden a este chancho, si lo venden, la familia pues podrá progresar, tendrá algún dinero, ¿verdad? Entonces se ve esto, se ve el progreso, se ve el progreso, ¿ya? Otro tema, otro tema es el fracaso, ¿no? Eh, eh, pero antes de eso, en cuanto a metáfora, este cerdo también representa a la ciudad,
a la ciudad que sacrifica y oprime a los marginales. También se ve el tema del fracaso, presente en la narrativa de Ribeiro, ¿ya? El tema del fracaso. ¿Por qué fracaso? Porque los niños escapan, sí, pero ¿a dónde? Se quedan sin su abuelo, que era su protector de cierta forma. Se quedan sin el cerdo pascual, que era su fuente, su posible fuente de ingresos. O sea, estos niños han trabajado tanto y ¿para qué? Para nada. O sea, todo se perdió, todo lo perdieron, fracasaron, ¿ya? Luego, también se ve en este libro esa actitud escéptica del narrador, ¿no? Esa actitud de la cual te hablé tanto, ¿ya? Ahora, aquí por si acaso te agregué un esquemita de este cuento llamado Los gallinazos sin plumas. Ahí están los dos niños, ¿verdad? Los valores de este cuento, escenarios, etcétera, ¿ya? Por si acaso. Y bien, ya sabes que esta PPT va a estar subida a tu intranet, ¿ya? Y en este momento, muchachos, pasamos a resolver tu práctica, ¿ya? Así que todos, por favor, abran su práctica. Vamos a resolver ese material. A ver, un momento, por favor. Tema 34, ¿ya? A ver, se acaba de cerrar mi intranet. Un segundo, chicos, por favor. Un segundito. A ver, un momentito, muchachos. Ujú. Ya está. Aquí tengo tu material, ¿ya? Me parece que no está subido al internet. Lo subo en este momento, ¿sí? Disculpen, ahí pasó algo. Tal vez me olvidé. Disculpen, por favor, muchachos. Ya está, ¿ya? Por si acaso, muchachos, ya está subido al internet. Y ahora hay que compartir pantalla para resolver la práctica, ¿ya? A ver, muchachos, aquí tenemos tu material. Ahí está. A ver, ¿lo pueden ver, jóvenes? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Sí, ¿no? profe. Ya, muy bien. Aquí tenemos, pues, un material, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Perdón, chicos, ya volví. Muy bien. Aquí tenemos el material de hoy. Tenemos autores con sus respectivas obras, ¿ya? Ahí están. Y, a ver, vamos a... Aquí también vemos a Ribeiro, sus cuentos, sus características, y vamos a responder la pregunta 1. A ver, muchachos. Pregunta 1. Teniendo en cuenta el contexto de la generación del 50, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver,
Vamos a ver, muchachos, la afirmación correcta, ¿ya? Ujú. Muy bien. A ver, muchachos, la afirmación correcta. ¿Qué marcarías tú en la pregunta 1? A ver, aquí su compañera me dice, profe, yo creo que es la B. No, yo creo que es la A, profe. A ver, ¿la B o la A? A ver, ¿la zona rural sufre cambios por efecto de la modernización? ¿La zona rural? O sea, el tema de 50 trata de la zona rural, o sea, del campo. No, muchachos, o sea, yo dije de la urbe. Así que la A no puede ser, ¿ya? Eso es falso. Ahora, esta narrativa se desarrolló en el gobierno de Leguía. Yo te dije Leguía, no, yo te hablé de Odría, Odría, no Leguía, Odría. Poco es. La explosión, a ver, la explosión demográfica promueve las migraciones al campo. No, las migraciones del campo promueven la explosión demográfica. Al revés, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la número 1, marcamos la D. Registra personajes y problemas que trajo la migración masiva. Sí, eso es, ¿ya? El tema de 50 tiene que ver con las migraciones, con sus problemas, sus personajes. Pregunta 2. Marque la alternativa que indica una característica de los narradores de 50. A ver, una característica. A ver, muchachos, marque la alternativa que indica una característica de los narradores de 50. A ver, chicos, ¿qué marcaremos por acá? Profe, yo creo que es la C. Claro, enfatizar el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. Muy bien, señorita, muy bien. Ahora pasamos con todo a la pregunta 3. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, muchachos, las correctas de Ribeiro. Profe, a ver, ¿Ribeiro emplea el monólogo interior en sus relatos? No, esa técnica es vanguardista. Ribeiro no usa tanta técnica. Ofrece una mirada detallada del mundo rural. ¿Quién? Ribeiro, del campo. No, ya te dije, él habla de la ciudad. Eso es falso. Presenta el conflicto oficialidad, marginalidad, sí. Ribeiro te muestra personajes marginales que quieren ascender a un mundo oficial, verdadero. Se acerca al universo del migrante provinciano. Sí, sí, algo se acerca. Yo pondría falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? La clave la D. Muy bien. Pregunta número, a ver, aquí, ¿qué has contestado tú? Profe, para mí que es la A. Mm, no creo, en la 3 es la D. Sí, 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 la A no tiene que ver mucho, ¿ah? No, 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 no. A ver, chicos, más atención, por favor. A ver, pregunta 4. Ahora sí, ahora sí, hazla bien, por favor. Pregunta 4. Acerca del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? A ver, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? ¿Cuál es el motivo? Profe, yo creo que es la D. Sí, pues la clave es la D. Don Santos los va a explotar, ¿verdad? Así es. Ujú. Muy bien.
Sigamos, sigamos. Pregunta 5. En relación al relato Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza la... A ver, muchachos, ¿qué simboliza el cerdo? Claro, es la B, es la urbe que oprime, y es también el desarrollo socioeconómico, ¿ya? Es 5 la B, así es, 5 la B. Muy bien, pregunta 6. Sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. De el Agustino. Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro del Agustino Esteban, pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. Con respecto al fragmento citado del cuento El niño de Junto al Cielo, de Enrique Congrace, ¿qué característica de la narrativa de la generación de 50 se evidencia? A ver, yo creo que es la D, chicos. ¿Ah? Retrata el espacio urbano y proyecta la visión de los barrios marginales. Así es. Pregunta 7. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, chicos, ahora sí, dime tu clave en la 7. A ver, clave en la 7. A ver, la A. A ver, Efraín y Enrique viven en un corralón con su abuelo Pascual. Falso, pues falso. El abuelo es Don Santos. Los niños y el abuelo recogen basura para alimentar al cerdo. Falso, porque el abuelo no recoge nada. ¿Ya? Falso. Enrique golpea a Don Santos, quien cae dentro del chiquero. Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Muy bien, verdadero. Al final, los nietos huyen del corralón y enrumban hacia la urbe. Eso es también verdadero. ¿Ya? Así es. Un momento, por favor, chicos. Ya, sigamos, sigamos. La clave es la A, pues, ¿no? Sí, 7, clave la A. 8. En relación a la verdad o falsedad de las generaciones 50, a ver, nos piden las correctas, ¿no, chicos? A ver, pregunta 8. El migrante provinciano asume el protagonismo. Ya, esto es verdadero, ¿eh? El migrante provinciano asume el protagonismo. Eso es verdadero. Pregunta 2. La explosión demográfica da origen a las barriadas. Eso es también cierto. ¿Ya? 3. Se expone una mirada idealizada de la urbe moderna. Idealizada, no, más bien desilusionada. Falso. El neorrealismo es una línea temática desarrollada. Eso es verdadero, ¿ya? Y la clave es verdadero, verdadero, falso, verdadero. 8 la C.
¿Ya, muchachos? Y la 9, a ver, muchachos, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente, el siguiente enunciado. En la narrativa de Ribeiro aparece un narrador el cual manifiesta una actitud escéptica. ¿Debido a qué? Debido a que hay una actitud escéptica. Puede ser, a ver, bueno, la respuesta es debido a la realidad que vive, ¿no? Pero otra clave también puede ser la A, ¿ya? La A, así es. Uh-huh. Y la 10, afirmación correcta en los gallinazos sin plumas, ¿no? Excepto, a ver, ¿cuál no es correcta? Aquí tenemos tono escéptico, si hay, zonas marginales, si hay, claro, la D no hay, no tenemos narrador personaje, ¿ya? Narrador personaje no tenemos, ¿ya? Así es, muchachos, así es. Entonces marcamos la clave, la D. Uh-huh. Y bien, muchachos, ahí nos quedamos. Ha sido un gusto darte la clase el día de hoy y nos veremos ya otro día, ¿no? El próximo día, lunes, ¿ya? Chao, chao, chicos. Cuídense Chao, mucho. Chao, profesor. Nel.